Libro de Zacarías. El nombre Zacarías en hebreo es Zeh-riyah y significa Dios recordará. Viene del verbo zahar, que significa recordar, pero literalmente significa marcar para ser reconocido. La vida de Zacarías fue marcada por Dios. Él fue elegido como señal para su generación, pero también fue escogido como mensajero para los últimos tiempos. Hermanos y hermanas, nosotros también hemos sido marcados por Dios. Hemos sido elegidos como sus hijos. Hemos sido marcados para recordarle a esta generación y hablarles el mensaje sobre los últimos tiempos. Fuimos escogidos como mensajeros, hermanos. Hemos sido elegidos como señal. La sangre del Cordero nos ha marcado y nos ha hecho un pueblo especial para transmitir a esta generación, hermanos, el mensaje de los últimos tiempos. Zacarías, vimos, Dios recordará. En estos tiempos de Zacarías, Dios se acordó de su pueblo para sacarlo del cautiverio de Babilonia. Así también, en estos tiempos, en estos últimos tiempos, Dios se ha acordado de su pueblo para sacar el cautiverio en Babilonia, ya que por nuestras propias desobediencias e infidelidades a Dios hemos sido sometidos en cautiverio. El libro de Zacarías nos habla sobre esa libertad que el Señor dio a su pueblo. En Zacarías capítulo 1, versículo 4 al 6 dice: No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas viven para siempre? Pero mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso se arrepintieron y dijeron: Como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. En los tiempos de Jeremías, el profeta dio una palabra inspirada a través de Dios, declarando que el pueblo iba a ser cautivo por 70 años. Y eso debería de cumplirse. Al cabo de esos 70 años el pueblo iba a ser libre por parte de Dios. Cuando el tiempo se cumplió de esos 70 años, el Señor cambió imperios y naciones para hacer su voluntad. Cayó Babilonia y los persas dejaron libres a los judíos. Entonces la profecía de Jeremías se cumplió al pie de la letra. Jeremías 29, versículos 10 y 14 dice: Pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié, al desierto. Y en los tiempos de Jeremías, Dios mandó su palabra de que iban a ser cautivos en Babilonia a causa de su desobediencia. Pero también en los tiempos de Zacarías, donde Dios se acordó de su pueblo, les dio la oportunidad de salir del exilio. Sin embargo, solo un 5% de los judíos en Babilonia quisieron regresar a la tierra que Dios les había prometido. Hermano y hermana, esto está sucediendo en estos tiempos. No todos los cautivos que están en Babilonia, no todos de los hermanos, de nuestros hermanos y hermanas que están cautivos en Babilonia, quieren ser liberados. ¿Acaso, hermanos, nos hemos examinado nosotros mismos? ¿Acaso no hemos visto
si en nuestra vida tenemos algunas cadenas de Babilonia a las cuales nos hayamos nosotros ya acostumbrado, que ya forman parte de uno. Hemos examinado nuestra vida, hermanos, porque esas cadenas no pertenecen a nuestra vida. Estas cadenas de cautiverio de Babilonia lo que hacen es impedir o limitarnos llegar a poder ser semejantes a Cristo, llegar a cumplir la voluntad de nuestro Señor. Dios quiere que hoy seamos libres de esas cadenas, pero el camino a la libertad, hermanos, es difícil, es muy difícil, pero es peor quedarse cautivo en Babilonia, porque allí muchos judíos corrieron el riesgo de morir y muchos murieron en la cautividad de Babilonia. Lo mismo pasa con esta generación, con el pueblo de Dios, y nosotros elegimos quedarnos en Babilonia y no salir de ella. Podemos llegar a morir poco a poco espiritualmente hasta que ya no tengamos luz. Puede referirse a Jeremías 25, versículo 1 al 12 y Daniel capítulo 9, versículo 1 al 2. Lo más importante y lo más difícil es, hermanos, que mucho pueblo del Señor no quiere salir de Babilonia porque ahí hacen lo que se le antoja a la manera que ellos quieren. Se han acomodado al mundo, ¿verdad? O tal vez muchos de nosotros hemos experimentado que hemos vivido una apariencia religiosa, pero sin vida interna, sin vida verdadera en nuestro ser. Pero esa no es la clase de vida que Dios quiere para nosotros. El Señor nos está diciendo en este día, en Zacarías capítulo 2:7, He Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate, escápate. Esas son las palabras que dice el Señor, escápate. Isaías 48, versículo 17 al 20 dice, Así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel, yo soy el Señor tu Dios que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. Si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Sería como la arena tu paz, como tu descendencia y tus hijos como sus granos. Nunca habría sido cortado ni borrado su nombre de mi presencia. Salí de Babilonia, huí de los caldeos, con voz de júbilo anunciad, proclamad esto, publicadlo hasta los confines de la tierra. Decid, el Señor ha redimido a su pueblo. Dios quiere, hermanos, que salgamos de Babilonia, que dejemos atrás todo ese acomodamiento, esa pereza espiritual, toda religiosidad sin justicia y sin vida, que dejemos toda esa religiosidad con ausencia de cumplir las leyes divinas, en donde no hay vida, y Él quiere que subamos a Sión, que vivamos como Él quiere y tener una comunión más íntima y más cercana con el Señor. Por eso Él nos exhorta a salir de Babilonia. Isaías 52, versículo 8 al 12 dice, Una voz, tus centinelas alzan la voz, aún gritan de júbilo, porque verán con sus propios ojos cuando el Señor restaure a Sión. Prorrumpid aún en gritos de júbilo, lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Apartaos, apartaos, salid de ahí, nada inmundo toquéis, salid de en medio de ella, purificaos, vosotros que lleváis las vasijas del Señor, pues no saldréis precipitadamente, ni iréis como fugitivos, porque delante de vosotros irá el Señor, y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. La pregunta es, hermano, ¿por qué Dios nos está exhortando que debemos huir de Babilonia? Debemos huir, hermano, porque viene un juicio sobre Babilonia.
pero también llegará el día en que cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios de todas nuestras acciones. No nos conviene quedarnos en Babilonia, no nos conviene quedarnos con esas cadenas que ya nos hemos acostumbrado de Babilonia. Debemos salir de ella y alcanzar y buscar la voluntad de Dios en el lugar donde Él quiere que nosotros estemos. Jeremías 51, versículos 5 al 6 dice: porque no ha sido abandonado Israel ni Judá por su Dios, el Señor de los ejércitos, aunque su tierra está llena de culpa delante del Santo de Israel. Huid de en medio de Babilonia, y salve cada uno su vida. No perezcáis por su culpa, pues es el tiempo de la venganza del Señor. Él dará su pago. Salve cada uno su vida. La salvación es individual, la decisión es individual, pero como padres de familia, como sacerdotes de la casa, hermanos, debemos nosotros exhortar y llevar con nosotros a nuestra familia también. Salir de Babilonia, dejar salir todo eso que hay en nuestra vida que se ha babilonizado y sacarlo fuera en el nombre de Jesús. El llamado a salir de Babilonia no solo ha sido en el tiempo de Zacarías, sino también es un llamado para nuestra generación, esta generación que el Señor está levantando. Ese es el llamado que el Señor está haciendo en los últimos tiempos. Podemos ver en Apocalipsis 18, versículos del 1 al 6, dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz diciendo: cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios y en guarida de todo espíritu inmundo, y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Pagadle tal como ella ha pagado, y devolvedle el doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado, preparar el doble para ella. Exhortación del Señor y el llamado en estos últimos tiempos de nuestro Padre Celestial es: salid de ella, pueblo mío. Y le dijo: corre, habla a ese joven y dile: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganados dentro de ella. Y yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria será en medio de ella. El llamado fue a Zacarías aun cuando él estaba joven, aun cuando él fue llevado a Babilonia, o posiblemente él nació en Babilonia. Pero él tenía un linaje muy especial, era un linaje levita. Sus padres eran sacerdotes. Él fue educado como sacerdote, aunque él vivía en Babilonia. Pero esa educación, esa palabra que le fue implantada, fue sembrada en una tierra fértil en su corazón, el cual a él le produjo el deseo de regresar a Jerusalén. Aunque él era joven, el Señor le comenzó a hablar y le dio una palabra muy específica. Declara el Señor: una muralla de fuego en derredor, yo seré para ella. Es una muralla de fuego en derredor, y gloria será en medio de ella. Esa es una promesa que el Señor nos está dando este día, que Él va a ser una muralla de fuego en derredor nuestro, pero también será una gloria en medio de nosotros. Gloria al Señor. Tan pronto como el Señor abrió una puerta para que sean libres de ese cautiverio a través del profeta Zacarías, retornó el primer grupo a Jerusalén, junto con Zorobabel y Josué, y estuvo presente. Zacarías estuvo presente y participó en la reedificación del templo. Pero cuando tuvieron el primer obstáculo, se levantaron el profeta Ageo y el profeta Zacarías
para animar y continuar con la reedificación del templo, la reedificación de Jerusalén, porque el pueblo se había dado por vencido a la primera oposición. En Esdras capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, estaba sobre ellos. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a edificar la casa de Dios en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Había un tal desánimo que había entrado hacia el pueblo por la primera oposición, pero el Señor levantó a sus profetas para poder reedificar nuevamente la casa de Dios en Jerusalén. Años después, en tiempos de Nehemías, Zacarías llegó a ser jefe de una división de los levitas y participó en la inauguración del templo. Gloria al Señor. El objetivo era Jerusalén. En el libro de Zacarías estaremos viendo que el énfasis está en Jerusalén, en la ciudad que Dios ha elegido. Ese no fue un anhelo personal o un sentimiento que Zacarías tenía a su tierra, no, sino que era un reflejo del corazón del Señor, el corazón de Dios. Él deseaba que su pueblo regresara a Jerusalén. Podemos en Zacarías 8, versículo 1 al 3, dice: y vino palabra del Señor de los ejércitos diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, he celado a Sión con gran celo, sí, con gran furor la he celado. Así dice el Señor: volveré a Sión y en medio de Jerusalén moraré, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Vemos en la palabra del Señor que de todo lugar, de toda ciudad en el mundo, el Señor eligió a Jerusalén. La escogió para poner allí su nombre. Lo pueden ver, hermanos, en 1 Reyes 11:36 y 2 de Crónicas capítulo 12, versículo 13. ¿Por qué razón? Porque ahí hay una promesa en que el Señor Jesús va a volver a regresar y pondrá en esa ciudad su trono. Podemos ver en Jeremías capítulo 3, versículos 17 y 19, dice: y en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, y todas las naciones acudirán a ella, a Jerusalén, a causa del nombre del Señor, y no andarán más tras la terquedad de su malvado corazón. En aquellos días andará la casa de Judá con la casa de Israel, y vendrán juntas de la tierra del norte a la tierra que di en heredad a vuestros padres. Yo había dicho: ¿cómo quisiera ponerte entre mis hijos y darte una tierra deseable, la más hermosa heredad de las naciones? Y decía: Padre mío, me llamaréis y no os apartaréis de seguirme. Es una promesa que el Señor ha dado a su pueblo. En Isaías 66, versículo 10 al 14 dice: alegraos con Jerusalén y regocijaos por ella, todos los que la amáis. Rebosad de júbilo con ella todos los que por ella hacéis duelo, para que maméis y os saciéis del pecho de sus consolaciones, para que chupéis y os deleitéis de su seno abundante. Porque así dice el Señor: he aquí yo extiendo hacia ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente desbordado. Y mamaréis, seréis llevados sobre la cadera y acariciados sobre las rodillas, como una a quien consuela a su madre, así os consolaré yo. En Jerusalén seréis consolados. Cuando lo veáis, se llenará de gozo vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como hierba tierna. La mano del Señor se dará a conocer a sus siervos, y su indignación a sus enemigos. Nuestro deber, nuestra obligación o responsabilidad es orar por la paz de Jerusalén, bendecir al pueblo del Señor, porque tenemos promesas cuando nosotros bendecimos al pueblo del Señor. Podemos ver en este pasaje, participar de sus tristezas y sus duelos, pero también alegrarnos también junto con Israel, con el pueblo del Señor. En Salmo 122, versículo 1 al 9 dice: cántico de ascenso gradual de David. Yo me alegré cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor.
Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que está edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, la cual es tu hermano, es una ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor, porque allí se establecieron tronos para el juicio, los tronos de la casa de David. Orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos diré ahora, sea la paz en ti, por amor de la casa del Señor, nuestro Dios, procuraré tu bien. El Señor nos hace un llamado en estos tiempos de salir de Babilonia, que oremos por la paz de Jerusalén, que participemos de sus alegrías y sus tristezas, para que podamos recibir, dice la palabra del Señor, del pecho de sus consolaciones, para que podamos deleitarnos de su seno abundante. Porque la palabra del Señor da una profecía, porque así dice el Señor, yo extiendo hacia ella paz como río y gloria, las naciones como torrente desbordados, y me amaréis y seréis llevados sobre la cadera y acariciados sobre las rodillas. Hermanos, con esta introducción hemos empezado el estudio del libro de Zacarías. Dios nos pueda inspirar a salir de Babilonia, del cautiverio personales que podamos tener, y podamos subir a Sión, podamos subir a su monte. Aunque muchas áreas de nuestras vidas estén en ruinas, el Señor quiere que reedifiquemos y restauremos esas áreas de nuestra vida. El Señor quiere que vivamos con todo nuestro potencial en Cristo y que seamos preparados para ser una novia digna para su venida. Que Dios les bendiga en este día.